Les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie Encuentros Personales con Dios. Ya vamos avanzando. Tema número 23. Fíjese, ya rápido se va, ¿verdad? Pareciera que fue ayer cuando empezamos, pero ya 23 temas. Y los que faltan, hermanos, todavía. Hay muchísimos, ¿verdad, hermano Jesús? Que todavía faltan muchos. Andábamos sacando cuentas y viendo posibles temas y había varios. Amén. Así que, hermanos, ocupamos obreros, ocupamos predicadores, pero que prediquen con la vida primero, ¿verdad? Y luego, amén. Bueno, eso fue gratis. Tema 23, una pregunta que sana el alma. ¿Alguna vez le han preguntado algo que ha llevado gozo a su vida? Que la respuesta obvia trae gozo, ¿no? ¿No? ¿Nunca le han preguntado algo obvio que trae gozo a su vida? ¿Y usted sabe que sí? Pues así le pasó a una persona. Le preguntaron algo obvio. Vayamos a la palabra de Dios, a Juan 5:6. El Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 6. Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Una pregunta obvia, ¿verdad? La respuesta, sabemos cuál es la respuesta, amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias, Dios, una vez más. Aquí estamos delante de su presencia, Señor. Ya te adoramos, Señor. Ahora venimos a tu palabra, Señor. Por favor, sé tú, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, para que sean receptivos a tu palabra, Señor, quitando prejuicios, quitando ideas de nosotros mismos, Señor, que nuestro carácter se haga a un lado, Señor, nuestra suposición, lo que pensemos del predicador, Señor, los problemas que traigamos, todo quede a un lado, Señor, y que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú usándome a mí, Señor, que seas tú guiándome a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sea Él hablando, Padre, y diciendo cada cosa, cada verdad a los corazones de mis hermanos y al mío, Señor. Oro por tu intervención, Señor, porque yo renuncio a lo que yo soy, Señor, para que tú seas guiándome, Señor, para que esta palabra realmente pueda hacer efecto en los corazones de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos, amén. ¿Ya supo de quién estamos hablando ahora? ¿Sí? ¿Ya saben de quién? El paralítico, ¿verdad? ¿Usted cree que este paralítico quería ser sano? ¿Usted cree? ¿Sí o no? ¿O no cree nada? ¿Sí? ¿Verdad? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Mire, un paralítico es una persona que padece pues parálisis, ¿verdad? Definida como la pérdida o disminución de la capacidad de mover uno o varios músculos, a menudo debido a lesiones nerviosas. Implica una interrupción de la transmisión de mensajes entre el cerebro y los músculos, pudiendo ser parcial o total, temporal o permanente la parálisis. La parálisis se refiere a un paralítico, es alguien con pérdida de función motora, como en la parálisis cerebral, hemiplegia o paraplegia. La palabra paralítico describe a una persona que no puede moverse, que es incapaz de moverse de un lado a otro, o a menudo se mueve utilizando sillas de ruedas con ayuda de alguien más. Es alguien que no se puede valer por sí mismo. Algunos términos y sinónimos son inmóvil, inválido, tullido, parapléjico, cuadrapléjico, paresia, y sus causas principales de la parálisis suelen originarse por daños en el sistema nervioso, en el cerebro o en la médula espinal. Y esto puede llevarlo a cabo también cuando hay accidentes cerebrovasculares, traumatismos, enfermedades autoinmunes o congénitas. También diversas sustancias, hermanos, pueden causar la parálisis, ya sea de forma temporal, como un efecto secundario, o permanente, debido a daños neurológicos o cardiovasculares.
Estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso, los músculos y el cerebro. Sustancias como drogas que se pueden usar, que pueden causar parálisis cuando estas se usan en demasía. Por ejemplo, el fentanilo, esta potente droga puede causar parálisis. Aunque es poco frecuente, actúa como un depresor en extremo. Y llega el momento que ¡pum!, te paraliza todo. Succinilcolina, no lo supe decir bien, ¿verdad? Es un fármaco utilizado en medicina que puede provocar parálisis muscular total, incluyendo el diafragma, impidiendo respirar, manteniendo a la persona consciente, aún consciente, pero con problemas de respirar y sin poderse mover. Ahora digamos el alcohol en el extremo. Una intoxicación etílica extrema puede causar parálisis por borrachera, se le llama, donde se deprime el tronco encefálico, afectando la respiración y el ritmo cardíaco. Metanfetaminas o cristal. El consumo de estas sustancias tóxicas pueden causar daños irreversibles, convulsiones y accidentes cerebrovasculares que derivan en parálisis. Drogas estimulantes como la cocaína. El uso crónico puede dañar el sistema vascular cerebral, aumentando el riesgo de accidentes cerebrovasculares que provocan parálisis o debilidad en las extremidades. Estricnina, utilizada en raticidas, es un veneno potente que causa convulsiones y parálisis respiratoria. La marihuana, en casos raros, pero también. Aunque infrecuente, el consumo excesivo de comestibles con altos niveles de THC puede provocar episodios de parálisis temporal o debilidad muscular, conocidos a veces como parálisis por hierba. Parálisis neuromuscular, sustancias que bloquean la comunicación entre los nervios y los músculos. Provocan daño cerebral, sustancias que provocan rupturas o bloqueos de vasos sanguíneos en el cerebro, traen depresión del sistema nervioso central, sustancias que ralentizan tanto el cerebro como las funciones motoras y se detiene. En fin, hay múltiples formas por las cuales una persona puede quedar paralítica. Y hoy vamos a hablar de un hombre que estaba en este estado. El motivo de la parálisis no lo cuenta la palabra de Dios, mas sin embargo sí dice que fue la causa. También lo vamos a estar viendo. Y dentro de este tema vamos a mirar que en un lugar había muchas personas y todos buscaban una sanidad física. Hasta ahí, porque ese lugar solamente podía darle sanidad física. Y como punto número 2, vamos a ver una pregunta que no solamente sanaba físicamente, sino también el alma. Todos, punto número 1, todos buscan sanidad en el estanque. Estamos hablando del estanque de Betesda. Vayamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer del 1 hasta el 4. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 5, del 1 al 4. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así como la agüita milagrosa que a veces venden por ahí, ¿verdad? El estanque de Betesda. Fíjese que quise buscar información sobre este estanque y esta palabra al parecer solamente estaba en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan y no se vuelve a mencionar más. Aunque algunos dicen
creo que en el libro de los Reyes hablan sobre un estanque, también creo que lo llaman con otro nombre y se refiere a este, pero en sí no hay más información. Más sin embargo, cuando estuvieron moviendo ruinas donde iban a construir una iglesia, encontraron el estanque, lo encontraron, miraron las ruinas del estanque, que sí existió, ¿verdad? Bueno, dice la palabra del Señor que Jesús venía de una parte, ¿verdad? Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿De dónde había venido nuestro Señor? Es importante el contexto. Él había estado ya con la mujer samaritana, entre los samaritanos. Le había enseñado a esta mujer lo que realmente era la adoración. Que Dios no quería solamente unos adoradores, que ellos hablaran bien, cantaran bonito, que dijeran adoramos a Dios, ¿verdad? Que tuvieran un lugar donde adorar. Que Él no buscaba eso, no quería un lugar para que lo adoraran, quería su corazón, que lo adoraran en espíritu y en verdad, alejando de sus vidas el pecado. La mujer señala a nuestro Señor cuando nuestro Señor le pidió agua y le dijo que cómo se atrevía a hablarles y si había una riña ya generacional donde ellos no podían tratarse. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesús, rompiendo barreras para salvar almas, Él hablaba con esta mujer y le dijo, si supieras quién es el que te está hablando contigo, tú me pidieras a mí de beber. Y entonces el Señor la confronta con su pecado. Y es ahí donde ella cayó en cuenta de quién era, con quién estaba hablando, ¿verdad? Y cambió su vida, creyó en Jesús, predicó a Samaria, fue nuestro Señor, estuvo ahí con los samaritanos, les predicó unos días y pues ya salió de ahí. Más adelante Jesús parte hacia Jerusalén para asistir a una fiesta. Dice que había una fiesta, no se especifica bien qué fiesta había, y nuestro Señor, como de nacionalidad judía que era, ¿verdad? Pues iba a las fiestas. Pero muchos concuerdan que era la Pascua, que se celebraba la Pascua, y Él iba a ese lugar a celebrar la Pascua. Y Jesús iba hacia el templo en donde se encontraba un estanque llamado Betesda. Como le dije, no había mucha información, pero lo que sí es interesante es el título, el nombre de esta palabra, lo que significa. Del original se traduce como casa de bondad o casa de misericordia o casa de compasión. Así se llamaba el estanque. ¿Por qué? Pues porque sanaba a las personas, ¿verdad? Que sin importar por qué estaban ellos físicamente dañados, ¿verdad? Tal vez por el pecado, por algo malo que hicieron, pero aún así, por misericordia sanaba a las personas, ¿verdad? Pero nada más sanaba como físicamente, hasta ahí. Nos cuenta la palabra de Dios, no mucho en toda la palabra de Dios sobre este estanque, pero sí nos dice algo muy importante. El verso 3 nos lo declara, como ya lo había dicho también. Juan 5:3. En ese lugar había muchas personas, demasiadas personas. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Este lugar se congregaban muchísimas gentes con problemas físicos, muchos incurables para la medicina. La gente iba solo por la sanidad, no iba al templo, muchos no podían por su condición, pero sí eran muchos los que pasaban infinidad de tiempo en este estanque. La Biblia dice que la gente estaba, escuche, ciega, había cojos y paralítico. Curiosamente, estas tres discapacidades tienen algo en común. Les impide avanzar con seguridad. Avanzan con dificultad. Por ejemplo, un ciego, si no tiene una guía, ¿qué pasa? Se puede golpear, se puede caer. Un cojo, si no tuviera un pie, sin ayuda de unas muletas, pues tampoco avanza bien, aunque tuviera ayuda, no puede avanzar bien, tiene dificultad. Y pues un paralítico cuando, pues menos, ¿verdad?
O sea, los tres tenían dificultad para avanzar. Estaban incapacitados para hacer las cosas. Estas tres discapacidades, así como las personas quienes las tenían, eran incapaces de hacer cosas por sí mismas, de valerse por sí mismos. Dependían de lo que les daban los demás. Por ejemplo, el ciego Bartimeo. ¿Recuerda qué hacía ahí en la orilla cuando pasaba la gente? Pedía limosna. Vivían de lo que la gente les pudiera ayudar. Mendigaban. Y este estanque tenía una peculiaridad que sanaba a las personas. Dice la palabra de Dios que tenía 5 pórticos. Un pórtico es como un techito que da sombra. Tenía 5. Curiosamente, este estanque estaba dividido a la mitad. Eran como 2, pero formaban uno. Y la gente ahí descendía. Ahí la gente podía descansar, a cubrirse un poco del sol cuando llegaba el sol. Y ahí se quedaban gracias a los pórticos que había en él. Y dice en la palabra de Dios que un ángel descendía a ese estanque y agitaba el agua. Vamos a leer el verso 4 de Juan 5. Recordemos el cuadro, personas esperando ahí algo, ¿verdad? Personas que no podían valerse por sí mismas. Algunos estaban acompañados de alguien para que les pudiera ayudar para llegar al estanque. Muchísimas personas, hermanos. Ya yo no sé si miró otra vez la serie, esa de que sale en The Chosen. Está muy padre, la verdad, cómo lo interpreta ese pasaje. Está muy padre. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La verdad, quisiera decirles más sobre quién era el ángel, ¿verdad? Pero pues usted sabe que hay misterios que no son revelados. Pero sabemos que venía de Dios cuando agitaban el agua. Imagínense una carrera de ciegos contra cojos y contra paralíticos. ¿Se puede imaginar? Familiares cargando a sus incapacitados para llevarlos al agua. Por lo menos tenían quien les ayudara. Ahora imagínense días, horas, calor, hambre, esperar lo mismo. Algunos dicen que de tiempo en tiempo, de cuando descendía el ángel, no especifica cuánto tiempo era. Algunos dicen, como se menciona en la fiesta, que podría ser tal vez cada fiesta solemne que tenía o cada Pascua. Especulan diciendo eso. Es decir, que la gente pasaba mucho tiempo en ese lugar. Mucho tiempo para esperar a que el agua se agitara, se moviera, para empezar una carrera. Una vez al año se imagina la oportunidad para ser sano. Y solo si ganabas la carrera. ¿Qué clase de vida llevaba esta gente? Vivían esperanzados a ganar una carrera sin pies, a llegar a la meta sin ojos y a saltar las vallas estando paralíticos, discapacitados. Tenían que competir con los demás para ganar la sanidad. Era un acto de misericordia, pero se tenía que ganar. Tenías que luchar por tu sanidad. Aquí podemos ver algo. Se podría decir que el que era sano era porque lo ganó. También podemos ver que todas estas personas solo buscaban sanidad física, porque era el único que podía hacer el estanque. No se habla de que expulsaba demonios, no se habla de que salvaba personas, no se habla de que revivía a personas, mucho menos que daba sanidad y paz interior.
Es decir, todos los que estaban ahí era por su milagro, para ya no sufrir, para seguir con sus vidas. El estanque era limitado e incapaz de sanar el alma. Así que los que habían quedado sanos, se iban sanos, gozosos, momentáneamente, pero con el alma y el corazón enfermos. Su discapacidad física había sido curada, pero la discapacidad del corazón seguía. ¿Se imagina un asesino cojo? Llega sanado físicamente, pero sigue siendo asesino. Un ratero, sanado físicamente, pero sale y sigue siendo ladrón. Un golpeador de mujeres, un esposo infiel, una esposa renuente. Era sana físicamente, pero el corazón seguían con el pecado. Eso es lo que lograba el estanque. Ahora vayamos a dar un poco de aplicación, mis hermanos. Déjeme, se me perdió. Ok. ¿Sabe? Muchas personas ven a la iglesia como un estanque de Bethesda. ¿Sabía usted eso? Muchos vienen cojos, vienen ciegos, vienen paralíticos o enfermos. Y vienen y es agitada el agua aquí. Entiéndase, por lo que oímos de la palabra de Dios o por la presencia del Señor que sentimos cuando lo adoramos. Y algunos son sanados de sus enfermedades, se van con una palabra con descanso en su corazón. Pero como no se sanó el alma, sino simplemente una emoción, simplemente una enfermedad, cuando regresan allá afuera, siguen siendo infieles, siguen siendo asesinos, siguen siendo ásperos con sus hijos, siguen siendo renuentes con sus maridos, siguen siendo ásperos con sus mujeres y poco tiernos. Porque lo que vienen aquí solamente es a curar una necesidad, a buscar una paz, a que Dios nos sane un malestar, como si este fuera un estanque de Bethesda. Así es la vida de muchos ministros, así es la vida de muchos cristianos, que por alguna cosa el ministro no pudo venir a este lugar una semana y ya siente que le quema el corazón, está desesperado por venir porque necesita su dosis de adoración para estar aquí, no teniendo en cuenta que Dios está en todos lados. Y el ministro, el pastor, el ujier, el predicador, el cantante, ve este lugar como un estanque de Bethesda, que solamente da sanidad interior, no sana el alma. O como aquellos varones que vienen y escuchan la palabra de Dios, son confrontados por la palabra del Señor, somos confrontados por la palabra de Dios. Señor, ahora sí voy a estudiar. Señor, ahora sí voy a aplicar. Señor, ahora sí te voy a obedecer. Y aquí nos gana la emoción. Y aquí mientras que estamos en el estanque nos sentimos bien y capaces de comernos al mundo y de derrotar al diablo, sin darnos cuenta que lo que tenemos que derrotar es a nosotros mismos. Porque cuando nos salimos del estanque, allá volvemos a ser los mismos. La iglesia, lo que aquí se hace, mis hermanos, te cura, sí, te consuela. Pero de ti depende que llegue al corazón. Si no, simplemente entras y sales del estanque cada vez que es agitada el agua. Pero allá afuera seguimos siendo lo mismo. Y somos muchos los que nos congregamos, muchos. Y muchos podemos estar, hermanos, nada más aquí a ver qué nos dan, a recibir un milagro, a satisfacer nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? Que es bueno eso, ¿verdad?
Pero entiéndase, la aplicación allá afuera es más importante. Venimos a ser como los de aquella parábola. Mire, vayamos al Evangelio según Mateo 13, 20, 21. Todo aquel que viene a este lugar y escucha la palabra y sale, ¿verdad? Llena, se remoja con el agua agitada del estanque y sale, y vea lo que pasa. Mateo 13, 20, 21. Aquí ya es la parábola explicada. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, porque le llegó el estanque, el agua fue agitado. Pero no tiene raíz en sí, porque no llegó a su corazón. No sanó el corazón, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entiéndase que nos salimos del estanque y todo eso que dice aquí, persecución, aflicción, está allá afuera. Y volvemos a caer en pecado, volvemos a fallar. Así venimos a ser, mis hermanos, cuando nosotros venimos solamente a este lugar a recibir una palabra, pero no aplicarla en nuestros corazones para cambiar nuestra vida. Nos sana el alma. Este lugar nos sana un momento, pero no tenemos el alma sana por la palabra porque no llegamos, que llegue hasta el corazón. Como los fariseos, así nomás. Un baño vaquero nos damos, así por fuera nomás. Mire, tanto el estanque de Bethesda como la iglesia son incapaces de sanarnos el alma. Solo te pueden ayudar un poco, pero no te sana. Porque una vez más, el que fue sanado en el estanque de Bethesda, siendo un murmurador, siendo un infiel, siendo un asesino, siendo una adúltera, un adúltero, siendo un borracho, siendo un drogadicto, cuando es sano, sigue siendo lo mismo allá afuera. Pero que no le llegó al corazón, pues. Así, cuando no tomamos en serio la palabra, somos como estas personas. Allá afuera, volvemos a hacer lo mismo. Todos venimos a ser un montón de discapacitados, de ciegos, paralíticos, congregados en este lugar, ya que tenemos el corazón cautivo en el pecado, porque ¿sabes qué? La iglesia no te sana el corazón. El único que te lo puede sanar, sanarte el alma, ese se llama Jesús, no este lugar, que tenemos que venir obviamente, ¿verdad? Pero entiéndase que tenemos que aplicar lo que se nos enseña, a tener una convicción. Solamente Jesús puede sanarnos el alma. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Recordemos, el estanque de Bethesda, tanto como la iglesia, solamente nos puede sanar por un momento o físicamente, pero no el corazón, no el alma. Solamente Jesús. Punto número 2, una pregunta que sana el alma. Evangelio según Juan 5, 5 al 9. Evangelio según Juan 5, 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entre tanta gente en ese lugar, bajo la sombra de los pórticos, de tantos que sufrían ahí, había un varón que ya tenía bastante tiempo ahí, más que todos. Dice que llevaba 38 años enfermo. Bueno, la verdad, creo que me equivoqué, corrijo. Tenía 38 años enfermo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? No sé si los 38 años, ¿verdad?
pero ya tenía 38 años enfermo de una parálisis. Apenas y se podía arrastrar para intentar arrastrarse y llegar al estanque primero, cuando el ángel agitara el agua. ¿Cuál era la condición de este hombre? Incapacitado para valerse por sí mismo, incapacitado para sanarse, incapacitado para salvarse. Al yo leer este tema, surgió una duda en mi corazón. Sí, ya sé que tuvo parálisis, ya miramos lo que lo puede causar, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Qué lo llevó a estar así? ¿Por qué tenía esa parálisis? Sabemos que sustancias, que el alcohol, sabemos que un choque, una caída, algo lo puede tener así, pero hay algo más. Y yo quería entender por qué tenía tanto tiempo así. En la serie, una vez más, no predico sobre la serie, es un chose, ¿verdad? Le dan ahí el drama, como que este muchacho se cae de un árbol y así queda. ¿Pero será esa la causa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Será la causa un motivo así? Aquí voy a saber si leen la Biblia. ¿Será la causa eso? No, hombre, hermanos, no le pregunten al Chuy porque capaz hay más que yo y luego me deja quedar mal, ¿verdad? Bueno, ¿qué causó la parálisis de este hombre? No pude encontrar con exactitud, pero hermanos, más adelante Jesús tiene una conversación con este hombre y él nos da una idea qué causó esta enfermedad. Vamos a adelantarnos a Juan 5:14. Confieso que no vamos a llegar hasta allá, no vamos a terminar hasta abajo, todo el contexto hasta abajo, pero quiero ver esto. Esto nos va a decir la causa. Juan 5:14. Ya leímos que fue sanado este varón, ¿verdad? De esa enfermedad. Pero veamos qué dice. Después le halló Jesús en el templo, ¿a quién? Al paralítico. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mismo verso, Nueva Traducción Viviente. Pero después Jesús le encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Qué le provocó la parálisis, hermano? ¿Qué fue? Dígalo fuerte. El pecado. ¿Y a usted qué se la produce? La del corazón, ¿no? Mis hermanos, claramente podemos darnos cuenta que la causa de la parálisis de este hombre fue una vida en pecado. Un comentarista dice lo siguiente, mire. Dice que este hombre llevó una vida de disipación. Hermano Malaquías, ¿con qué se come eso? No soy muy sabio tampoco, pero sí investigué. ¿Qué significa? Mire, la palabra disipación se refiere de manera general a la acción de desvanecer, dispersar o malgastar algo, dependiendo del contexto. Su significado varía. Ok, en el comportamiento humano, déjala vuelvo a leer. ¿Una qué dije? Disipación. Ok, en el comportamiento humano se refiere a una vida desordenada, entregada excesivamente a las diversiones, placeres o distracciones que disipan la atención o los recursos. Es decir, que vivió la vida loca este hombre. Eso fue lo que hizo. Anduvo en los placeres, podríamos decir, bueno, no estamos seguros, pero vamos a darles esta aplicación. Él anduvo haciendo eso. Es decir, este hombre gastó mucho en los placeres. ¿Quién sabe si, como ya miramos que las drogas causan parálisis, si alguna droga del momento, como el fentanilo, no sabemos qué pudo haber habido ahí, le causó la parálisis, ¿verdad? ¿Quién sabe si el hombre andaba con una mujer casada y el marido la encontró y le pegó, ¿verdad? Y quedó un mal golpe y ahí quedó.
¿Quién sabe si de beber tanto alcohol, verdad? Algo pasó en su cerebro y así quedó. Las trasnochadas, ¿verdad? A lo mejor ya todo así borracho, desvelado, se subió al burro y se cayó al barranco y así quedó. Es decir, pudieron haber sido muchos motivos, muchas cosas, pero todos llevan a algo, pecado. ¿Y el pecado lo qué? Lo incapacitó. ¿Para qué? Para avanzar, para moverse, para seguir adelante. Y quedó siempre estancado, detenido, en depresión, en desánimo. Así como el cristiano cuando cae en pecado. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedamos? Como este hombre, incapaz de levantarnos. En un lecho tirados nos quedamos. Esto le pasó a este varón. Tal vez en andar con muchas mujeres también. La palabra de Dios dice que ya 38 años cautivo en el pecado. 38 años, consecuencia de su pecado. ¿Qué le gusta? A los 30 le pegó la parálisis. A ese momento, ¿cuánto tendría ya, Chuy? 30 más 38. 68 años. Ya postrado. Podríamos decir, ya 68 años, la vida se le estaba escapando y él siempre incapacitado en el mismo lugar. Cristianos, la vida se nos está escapando, nos estamos haciendo viejos, sigues en el mismo lugar, ¿no avanzas? Por tu discapacidad en el corazón, por ser inmune a la palabra de Dios en tu vida, por no seguir consejos, por no ser fiel a Dios. ¿Dónde estás, cristiano? No creces. ¿Dónde estamos, cristianos? Incapacitados por nuestra maldad, por nuestro corazón perverso y engañoso, más que todas las cosas. El Señor dice, adórame, sígueme, ama a tu mujer como yo amo a mi iglesia. Ama a tu esposo y síguelo y obedécelo. Pero nosotros necios, que la primera que el hombre nos haga una mal cara, ¿verdad? No se levantan las mujeres a hacer tortillas, ¿verdad? O varón, ¿cómo le hablas a tu mujer? La verdad, yo amo mucho a mi mujer. Mira, hermano, yo no sé si ella va a ser cristiana, pero yo la amo con todo mi corazón. No me gusta hablar así porque si en una ocasión hemos criticado a alguien es de una persona que se pone de ejemplo para cosas buenas, ¿verdad? Pero siempre le he dicho, cómo eres hermosa, me gusta tu pelo, cómo te mueves, cómo caminas, cómo hablas, tus facciones, tus muecas, tus mañías, tus mañas, me gustas. ¿Cómo le hablas a tu mujer? Debes tratarla como lo más valioso que tienes. Y déjame decirte una cosa, ¿será tu esposa aquí? Allá, ya no. Así que, ¿cómo quieres pasar el tiempo, varón? ¿Peleando o amando? ¿Qué es más fácil? A veces amar, ¿verdad? Porque tenemos que tomar la cruz. Ama a tu mujer. Esposa, ama a tu marido, aunque esté gordito como el Andrés. Ámalo. Aunque esté feo como mi hermano yo, como yo. Ámenos. Ámenos. Aunque tengamos muchas mañas. Aunque anden batallando con nosotros. Por favor, perdónenos y ámenos, mujeres. No sigan estancadas en el mismo lugar. Para el Señor el matrimonio es sagrado y bendito. Y muchas veces depende de las bendiciones de cómo tratas a tu marido y tratas a tu esposa. No tengas un corazón incapacitado por el pecado, mis hermanos, como este varón. Que por andar ahí de renegón, ¿verdad? O no sé qué hizo, pues ahí quedó. Bueno, sigamos.
¿Se imagina personas enfermas como este señor ya de 38 años así enfermo? Yo recuerdo una vez que me cayó una infección en el oído. Estábamos en un servicio, de hecho era de matrimonios. De hecho creo que fue mi hermano Rigo y mi hermano... No, Rigo todavía no estaba. ¿Quién fue, verás? Bueno, me acuerdo que iba mi hermano Joel y mi hermano Antonio, sí. Me llevaron, estábamos en la Progreso. Me llevaron desde ese día a mi casa, era un sábado temprano. Y desde ese día, 2 semanas en cama, mareado por la infección. Se sentía terrible, hermanos. Vómito y vómito, no me podía ni mover ni estar parado. Ahora imagínese 38 años así tirado, postrado. ¿Cómo se sentía este hombre? Terrible. Mire, en la palabra de Dios también habla sobre un hombre, pues que fue rey, pero también como que quiso vivir la vida loca, ¿verdad? Como que le jugó a que yo tenga mucha autoridad y quiso vivir una vida en libertinaje. Sí, estamos hablando de David. Vayamos al segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, del 2 al 4. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, del 2 al 4. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, especifica la palabra. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquí es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este rey sí habla que era conforme al corazón de Dios. Era cristiano. ¿Y sabe qué? Tenía una debilidad que lo llevó a tener un corazón cautivo, que lo llevó a estar incapacitado. Empezó por no hacer lo que tenía que hacer, tenía que ir a la guerra. Segundo, empezó a ver por estar de ocioso. Permitió la mirada sobre una mujer. ¿Y qué pasó? Codició y deseó. Y terminó en adulterio y asesinato. Y eso lo mantuvo a David unos días en parálisis, postrado en el suelo. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, verso 16. Consecuencias del pecado de David, sabemos, ¿verdad? Murió el niño. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cómo estaba David? Acostado en tierra, tirado en agonía, en su lecho, incapacitado de poder salvar a su hijo por el pecado. No pudo hacer nada. Ahí estuvo, sí, adorando y orando a Dios, ¿verdad? Pero el motivo y causa fue el pecado. Ahí lo tuvo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros tiempos? Ver mujeres, la pornografía, hermanos. No, pues que es que a veces mi señora, pues no, entonces, que tenga, pues entienda, que entienda. Pues yo, pues voy a ver, pues, ¿ah? ¿Qué tiene? Empiezas, no te das cuenta cómo domina la mente y vas a estar postrado, como David, con el corazón cautivo. O al revés, damas, puede darse el caso. La inmoralidad sexual es algo que enferma al alma, que pudre la mente, es impureza. Es algo que hace que los esposos maltraten a sus esposas sexualmente. Puede pasar cuando le damos cabida en el corazón. También hay mujeres, hermanas, con esto, con pecados sexuales ocultos. No digo que sea aquí, pero se tiene que hablar. Y hay una serie de pecados, mis hermanos, que pueden llevar al corazón a estar cautivo y en parálisis, de no poderse mover, de ser incapaz de levantar un pie. Gálatas 5:19,
ya sabemos de qué va a hablar. Pero no recuerdo la versión que la puse, pero creo que fue la Nueva Traducción Viviente. Escuche, cosas que llevan a la parálisis del alma y del corazón. Y nos hacen semejante como a ese hombre paralítico por llevar una vida de disipación. Escuche, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cómo dice, hermano? Cuando ustedes, o mejor dicho, nosotros seguimos nuestros deseos, lo que queremos hacer, el resultado va a ser claro, dice la palabra. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias en la iglesia, divisiones en la iglesia, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Primeramente, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Clarísimo. Te incapacitan estos pecados. ¿Para qué? Para regresar a Cristo. Y si sigues postrado y paralítico en ello, para no estar con Él. Ser incapaces de estar en el reino de Dios. Cada uno de estos pecados cautiva la mente, mis hermanos. El alcohol, ¿qué hace? Adormece el entendimiento, lo esconde por ahí entre tinieblas, lo hace a un lado y domina el alcohol. Y haces cosas que no quieres. Lastimas a alguien, chocas, no sé qué yo, ¿verdad? Ahora el deseo sexual así por alguien. ¿Recuerdan al hijo de David? Hace poco lo leímos, creo. Aquel que quiso a su hermana, siguiendo los consejos de su primo, y dio un plan y abusó de ella. Eso nos hacen los deseos sexuales, mis hermanos. Nos dominan la mente. Ahora las drogas, igual, te dominan. Toda esta clase de pecados tienen en común que te dominan y no eres tú. Usted es el mismo enojado con su hijo que contento. Y más si no hemos orado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues sale la ira. ¿Y qué pasa? Pues hablamos de más. Y a veces hasta, órale, un sopapo les damos, ¿verdad? Todos esos pecados nos dominan, mis hermanos. El corazón lo cautiva el alma y nos tienen postrados en un lecho, paralíticos, como este hombre. Todos estamos incapacitados por nosotros mismos de hacer la voluntad de Dios, aunque seamos cristianos. Todos a una nos desviamos y preferimos lo que deseamos. Hoy hasta rimó. Dejamos por un lado la palabra de Dios cuando no nos gusta, cuando nos hacen sufrir. ¿Para qué? Para dar una mejor solución, una que me agrade y me haga feliz. Todos nos desviamos a una. Hay veneno de áspide en nuestra garganta, mis hermanos. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Somos pecadores y estamos incapacitados. Estamos en un lecho, postrados. No sé si 38 años o 46 que tengo ya, ¿verdad? Pero hay veces que todos tenemos un pecado y que estamos excelentes en todos, pero tienes una debilidad, como David, las mujeres. La dejo entrar. ¿Cuál es la tuya, mi hermano? ¿Cuál es la mía? Esa debilidad nos puede dejar en un lecho. Bueno, volviendo. Mire, curiosamente, ¿cuánto tenía este hombre paralítico? 38 años. Y un dato curioso.
¿Sabe cuánto anduvo Israel vagando en el desierto? ¿Sabe usted? Sí, 40, pero antes de que llegaran a un lugar para ya poseer el lugar, duraron 38 años. ¿Y sabe por qué? Consecuencia de su pecado. Estaban paralíticos. Estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. En números 14, 20 al 23, vamos ahí, leemos un poco. Aquí Dios hablando con Moisés. Me voy a dar prisa porque creo que ya se me está yendo el tiempo. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales y que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Sabe cuánto tiempo duró esa generación en el desierto? 38 años y murieron todos. Ya los otros 2 años fueron de conquista. 38 años de aquellos que cuando Moisés subió a estar con Dios ya habían hecho un becerrito de oro. Aquellos que cuando dijo que les iba a dar una tierra y que fueron, la inspeccionaron y había gigantes que tuvieron temor y incitaron al pueblo a que también tuvieran temor y desear regresarse a Egipto. Ese fue su pecado. Y con él cargaron. Y fueron incapacitados para entrar a la tierra prometida. Curiosamente, 38 años. El pueblo se negó a confiar a Dios para tomar Canaán tras el reporte de los espías. Vamos a adelantar. Pero cuando murió esta generación, vino la misericordia y recibieron la tierra prometida. Al igual que este hombre, a los 38 años de su edad, llegó la misericordia. Bueno, ya tiene la misericordia porque no murió, pero llegó la sanidad de su alma. Llegó la purificación. Evangelio según Juan 5, del 6 al 9. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hasta ahí era hasta ese verso, pero nomás el 6. ¿Quieres ser sano?, le dijo. A mí me intrigó. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué el Señor le preguntó? Y llegué a la conclusión: 2 cosas. Una, para generar esperanza en su corazón. Porque este hombre ya tanto tiempo perdido ahí, él sabía que nunca iba a llegar al agua. Y ya tenía sus esperanzas muertas, ya en depresión, desespero, y ya. El Señor con esta pregunta le activó la esperanza de nuevo. 2, como otras veces lo hemos visto, él empezó una conversación para salvar, para tener un encuentro con las personas. Aquí lo hizo el Señor así. Este hombre estaba a punto de conocer, de ver, estaba a punto de tener su encuentro personal con Jesús, ya que nuestro Señor lo vio y Jesús sabía todas las cosas. Él sabía el estado de este hombre. Él miraba que era paralítico, pero sabía que su corazón estaba peor. Él sabía lo que había pecado. Él conocía su pecado. Oh, mi hermano, el Señor conoce tu pecado. Conoce mi pecado. Él sabe de lo que fallamos y que aquí parecemos santos. El Señor te dice esta tarde: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano, hermano?
Este hombre incapacitado de ser sano. Tal vez nosotros queremos ser sanos, pero nuestro pecado no nos deja. No podemos, por más que lo intentamos, estamos bien un día, 2 días, un mes, pero volvemos a lo mismo. El Señor te vuelve a preguntar, ¿quieres ser sano? Jesús con esta pregunta hacía que el hombre sacara lo que había en su corazón. Y él respondió, en el verso 7 del Evangelio de Juan 5, respondió, me voy a apurar. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tenía ni idea quién era Jesús este hombre, no lo conocía, por eso no era sano. Por eso no sabía qué contestar. Y así estamos muchos ahorita. Como no le conocemos bien a Jesús, no sabemos qué contestar. Tal vez porque no leemos, porque no estudiamos, porque no oramos, no platicamos con nuestro Redentor, no tenemos una relación personal, aparentamos simplemente. Este hombre tampoco no tenía la mínima idea quién era Jesús. Su sanidad estaba en lo que él podía hacer, o entre comillas, podía ser que era ir al agua. Y así nosotros. Creemos que nuestra sanidad, nuestra salvación se encuentra en lo que nosotros podemos hacer. Pero no es así. Es en lo que Jesús haga en nosotros. Por eso nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener sanidad en tu alma? Este hombre, podemos decir esto, las demás personas, algunos tenían quien los llevara, pero a este hombre el pecado lo dejó solo. ¿Te imaginas que tu esposo te deje por tu actitud? Que tu esposa te deje por tu actitud, que tus hijos se vayan por tu actitud, te quedas solo por tu pecado, por mi pecado. ¿Te puedes imaginar? Que seamos como Jonás, que hay los marineros que los saltaban, los lanzaban del barco porque era el problema en el barco, ¿verdad? Y nosotros, siendo el problema de casa, la familia nos quiera sacar, o se vaya y nos deje solo por como somos, por como los tratamos. Como este hombre, el pecado lo dejó solo, porque no tenían quien lo ayudara a él. Claramente lo dice la palabra. Hermanos, todo el que vive en pecado debe sentirse incapacitado para salvación. Debe tener parálisis en el alma. Hoy te invito, hermano, a que reconozcamos que como este hombre, nosotros también estamos incapacitados de salir del pecado, de levantarnos de ese lecho, de avanzar, de caminar. Hoy te invito, mi hermano, que reconozcas que no eres capaz de cambiar. Que ocultamos muy bien las cosas, pero no las cambiamos. Hoy te invito, mi hermano, y me invito a mí mismo, a que esta vez contestemos bien la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Yo quiero ser sano, no sé tú. El Señor hoy ha venido a darte esperanza en contra de ese mal que gobierna tu corazón. El Señor hoy te dice esto, a ti mi hermano, a ti mi hermana, me lo dice a mí, Juan 5:8. Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le estaba diciendo a este varón que el lecho, el lugar de pecado, ya no lo iba a cargar a él. Mas sin embargo, él lo iba a cargar, como recuerdo, iba a andar ahí caminando. El lecho ya no iba a ser el lugar donde él estuviera allí, tirado, postrado, porque ahora él caminaba. Se levantó de ese lugar y caminó
porque fue sano, porque el Señor le sanó el alma, perdonó su pecado, quitó su aflicción, le dio una nueva oportunidad. Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad. Nos dice, toma tu lecho y anda, sigue adelante. Esta vez sí crece, esta vez sí estudia, esta vez sí avanza, esta vez sí perdona, deja la amargura por un lado, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Tal vez sea la última vez, porque así como le dijo el Señor, ve y no peques más, para que no te sobrevenga otra cosa peor. Así nosotros, mis hermanos, el Señor nos ha perdonado. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Que a pesar de que ya somos cristianos y fallamos, hoy nos dice, ¿quieres ser sano? Y al instante, dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Anduvo, caminó, avanzó, anduvo gozoso. Y ya no como los demás que siguió siendo un asesino. Bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? Porque su alma fue restaurada, fue perdonada. Antes se postraba en un lecho y no tenía quien lo ayudara a caminar. Pero ahora este hombre tenía a Jesús, que lo llevaba a todas partes. Así nosotros, mis hermanos. Conclusión. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, te sientes como este paralítico, con alguna discapacidad o con alguna aflicción, déjame decirte que el Señor quiere tener un encuentro contigo. Y te voy a preguntar, ¿quieres ser sano? ¿Y sabes por qué? Porque Él vino a por ti a este mundo. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos de pecado. Y visita a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a los paralíticos del corazón, y a predicar el año favorable del Señor. ¿Cómo? Preguntándote, ¿quieres ser sano? ¿Queremos ser sanos, mis hermanos? Porque al aceptar la sanidad del Señor conlleva una vida en santidad, una vida en obediencia. El Señor quiere que camines y no peques más. El Señor quiere que vivas allá, no como cuando venimos al estanque de Bethesda y afuera somos otros diferentes. No, quiere que seas real, que seas como aquí, allá, que allá en tu casa seas un ejemplo para tus hijos, que tu trabajo seas un ejemplo para los trabajadores. Donde quiera que tú vayas, representes a Cristo. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies para hacer una oración, mis hermanos. Dios ha hablado en nuestro corazón, mis amados hermanos, y nos ha preguntado que si queremos ser sanos. Ahora vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Todos tenemos cosas y debilidades, Señor, que nos incapacitan el corazón, Señor, y nos gobiernan y nos hacen hacer cosas, Señor, que a veces no deseamos, que caemos, Padre Santo, y tal vez lo hacemos una y otra vez porque estamos incapacitados, paralíticos, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Yo oro por mis hermanos, Señor, yo oro por mi vida, Padre, porque seas tú ayudándonos, como ayudaste a esta persona, Señor, que le dijiste, levanta tu lecho y anda. De igual manera nosotros, Padre, seamos sanos, Señor, y podamos vivir una vida en obediencia, Señor, hacia ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén.